Entonces, módulo 3, tema, tema 6, porque en realidad lo vamos a poner penúltimo, que es la gestión de conflictos. Esta parte otra vez la vamos a pasar porque ustedes ya la conocen mejor, ¿sí? Que es básicamente el concepto de la razón de áreas protegidas y es la contribución. Entonces, en esa interfaz de la contribución es seguro donde se generan algunas diferencias sobre el acceso a los recursos. ¿Tiene? A ver, pero fíjense desde acá. Acá. ¿Ya? No, es que sí tiene, en realidad tiene todo el marco. Las primeras 6, 7 diapositivas te hablan otra vez, te refrescan el marco de otra vez de la gestión participativa. ¿Ya? ¿Por qué remarcamos esta figura? Porque en realidad la gestión de áreas protegidas no es más que gestión de intereses o gestión de personas. El que decide sobre el recurso natural es la persona, que sobre el ecosistema es la persona. Una buena persona o una mala persona decide. Cuando una mala persona decide de una forma distinta a la que yo estoy visitando en el territorio, o ese ecosistema, se genera el conflicto. Más allá de los conceptos que están acá, esto es lo que se define como el conflicto social y el conflicto socioambiental, que lo define la PCM, en el primer caso la Oficina de Diálogo, y en el segundo caso lo define el MINAN, pero en realidad tomen en cuenta que un conflicto socioambiental es evidente que está asociado al acceso a los recursos naturales, ¿sí? O a la situación de un recurso natural. Y hay una diferencia entre tú y yo respecto al recurso natural. Pero si ahorita yo tengo una diferencia contigo respecto al recurso natural, porque tú estás utilizando este espacio y no deberías utilizarlo, y yo tengo ese problema contigo, me reúno y solucionamos el problema, eso no es un conflicto. El día que tú agarras, te quejas y vas a tu organización y sales con unos letreros públicamente, me dices, yo no quiero saber nada del señor Marco Arena porque está gestionando mal el territorio, eso es un conflicto. Cuando ya la disputa se hace expresa, se hace pública, se genera este conflicto. O sea, después es una tensión que yo tengo. Yo tengo un problema con la señorita por respecto a una disputa de este sitio, pero estamos tratando de conversar. Hay un proceso de diálogo. Pero el rato que ya no hay ese diálogo, o ella de manera unilateral sale y hace expresa su diferencia conmigo, o me tira piedra, como yo digo, tenemos un conflicto. Y si es asociado a recursos naturales, es un conflicto socioambiental. ¿Sí? Lo que está diciendo es esa figura, entonces es el acceso a los recursos. Cuando les voy a poner el ejemplo más práctico. Miren un conflicto que se generó en Paracas, no, en Isla Chincha. ¿Todo el mundo conoce Paracas? La Reserva Nacional Paracas, y también conoce todo el mundo la Reserva Nacional Sistema de Islas y Punta Monedas, que está al ladito, que es Islas Ballestas. Islas Ballestas no es la Reserva Paracas, es otra reserva. Son una serie de 25 polígonos, 25 islas, y una de esas islas se llama la Isla Chincha. Cuando ustedes ven Paracas, al lado izquierdo está la reserva, al frente está Ballestas, y al lado derecho hay una isla, Isla Chincha. Nuestros amigos de la unidad de turismo agarraron y dijeron, este sitio tiene potencialidad para desarrollar turismo. Entonces vamos a iniciar un proceso de otorgamiento de derecho, de acceso a ese recurso natural. ¿Cuál es el recurso natural? Paisaje, ¿cierto? Entonces desarrollan un procedimiento para otorgar el derecho al paisaje. Y mejor les cuento eso porque después ya con todo eso estamos más claros todo esto. Otorgan el derecho. No, inician el proceso de otorgamiento de derecho. ¿Qué pasó? ¿Qué creen ustedes que por qué se generó un conflicto? Y no les ha dado muchos argumentos, solamente les he dicho que se ha generado un conflicto. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que se generó un conflicto en la isla Chincha al iniciar un proceso de otorgamiento de derecho? Piensen otra vez. Disputa. ¿Con quién? Los operadores eran lo que querían. Sí, estaban con la población. ¿Qué población? Pescadores.
Exacto, sobre el mismo sitio, yo no consulté ni les conté que alguien iba a venir con una embarcación a tomarse fotos y a tirarse en la playa y a ver los recursos de un sitio donde yo estoy utilizando en estos momentos. Se generó un conflicto. Salieron en la calle, voten al jefe Cernán, privatizando otra vez las áreas protegidas. Se generó un conflicto por una mala accionar nada más, por no tener la claridad. Cuando yo le decía a mis compañeros, el día que yo otorgue un derecho o el día que yo opine favorable o negativamente, se genera un conflicto. Puerto San Martín, otra vez Paracas. Se generó un conflicto. Y le atribuían al CERNAM. ¿Por qué? Porque dicen que el CERNAM es el que otorga el derecho. El CERNAM no otorga derechos para el tema de minería y otras actividades. Hay un sector competente. Este era desarrollar un muelle, ¿cierto? Ampliar la mayor capacidad para tener todos los minerales y de ahí salen, se exportan. Pues el CERNAM no opinó y cuando opinó negativamente. La gente bajó sus estos, pero en el momento en que el CERNAM opinaba positivamente, todo el mundo iba a ir a quemar nuestras casas en Paracas, seguro. ¿Por qué? Porque el Estado siempre trata de desarrollar un proyecto de ese tipo sin consultar. Entonces, los pescadores, claro que siempre hay intereses por debajo, ¿ah? Es como el conflicto de las bambas. Puede ser injusta o injustamente en las comunidades, pero ¿quién estaba por debajo, por detrás? Dos personas que estaban asusando a la comunidad, ¿cierto? Porque había intereses de personas. No de negociar más plata acá. Y ahí no es el medio ambiente, no hay nada. Ahí es, ¿no? Esos son los grandes problemas de los conflictos. Entonces, ¿quién me enseña? Recuerden, actor estratégico. Esto no lo han visto ustedes. Esto es clave. Actor social. En los conflictos socioambientales, los actores sociales son aquellas personas o grupos de personas o entidades públicas, ¿sí? O privadas, nacionales, extranjeras, que están directa o indirectamente relacionadas al conflicto. Para el CERNAM, ¿qué cosa es el actor estratégico? Son las personas o organizaciones que son afectadas por las actividades de la ANP, que tienen algún grado de influencia sobre ella y que manifiestan algún interés en el éxito o fracaso de su gestión. Hay afectaciones positivas y hay afectaciones negativas. Eso es un actor estratégico. Entonces, cuando yo hago mi mapa de actores, ¿cierto? Más rato vamos a verlo, yo identifico dónde está este actor. Entonces, cuando nosotros hicimos otorgar un título habilitante en Isla Chincha, nosotros debíamos haber tenido este mapa actualizado, ¿o no? Porque si hubiesen tenido los chicos de turismo este mapa actualizado, antes de que hagamos ese proceso, hubiésemos hecho un proceso de sensibilización. Claro, iba dirigido a ellos. Entonces, este mapa actual es importante, porque acá están los instituciones de apoyo, las empresas, asociaciones, instituciones públicas y las organizaciones de representación de población local. ¿Sí? Debemos haberlos mapeado. Si los teníamos mapeado, mi estrategia, yo ya sé, mira, Marcos, te tienes que ir a conversar, te tienes que tomar con el presidente del sindicato de pescadores un par de chelas. Y así es, en términos reales. Conversa con un par de chelas con el señor, le explicas bien y él va a ser el interlocutor válido con todo. Le va a explicar, mire, porque en realidad no les íbamos a otorgar nada, más bien le estamos dando una oportunidad a ellos, porque ellos podrían proveer los botes para que la gente. ¿Te das cuenta? O sea, pero si le planteas, oye, ya no puede, van a otorgar, van a privatizar, no puedo entrar. Conflicto. ¿Sí? Tan simple el tema. Pero mi herramienta me sirve, el mapa de actuales. El radar de la participación también, que lo vamos a ver, ¿cierto? Porque me dice el grado de participación ahí, y ahí puedo ver si los usuarios locales están participando. ¿Qué significa esto? La pregunta 10, hay una variable 10 que está diciendo que acá soy débil. Si hay un conflicto y este 10 está asociado a la pregunta 10 a la participación de las autoridades locales, entonces, ¿cuál es mi reto? O sea, yo no voy a otorgar un derecho si el primero, digamos que la pregunta 10 sea, ¿participan las autoridades locales en la gestión del área protegida? Digamos que sea la pregunta 10, ¿ya? Si la pregunta 10 es eso, encima yo voy a otorgar un derecho a una comunidad
en comillas, voy a poner una concesión, y hay una comunidad pesquera que siente que va a ser avasallada, ¿dónde va a ir? A nuestro alcalde. Y el alcalde se convierte, ahí sale el falso líder, se convierte en el defensor, el nivel de gobierno más bajo contra el Estado. Y eso es lo que ocurría. Todos los conflictos ocurren eso. El alcalde se pone la camiseta del pueblo porque él es elegido democráticamente. Y tiene que hacerlo eso, porque a diferencia de que a nosotros nos pagan por un concurso, él ganó democráticamente, entonces va y lleva la bandera del conflicto. Pero ¿qué pasaba si yo hubiese hecho, porque son preguntas 0, 1, 2, 3, si el alcalde era mi amigo, mi socio de la conservación, el alcalde decía, compañeros, tranquilos, señores, Asociación de Pescadores, vamos a conversar con el Sernán para ver que nos explique y veamos la teoría de cambio. La teoría de cambio es la teoría de transformación del conflicto. Más bien hagamos de una oportunidad. ¿Por qué, señor alcalde? Miren, señores, si ellos quieren llevar turistas ahí, las embarcaciones, ¿quién las tiene? Busquemos con el Sernán el financiamiento para que les mejoren sus embarcaciones, para que los capaciten, para que ustedes sean los guías locales. Cambié un conflicto a una oportunidad. El empresario feliz, porque puede desarrollar su actividad. Algunos de los pescadores seguirán siendo pescadores, otros serán operadores de turismo en la cadena de valor que le corresponde. ¿Cierto? Entonces, fíjense cómo se trata un conflicto, ¿no? Entonces acá viene la teoría del cambio, la teoría de transformación, que es lo que dice el MINA, que es la PCM, de un conflicto es de convertirlo en una oportunidad. Estos son los elementos. Yo acá en esta parte la vamos a avanzar, pero en realidad todo lo que yo voy a contarles ahorita con esta diapositiva nada más está adelante. ¿Sí? Nosotros tenemos unos lineamientos que todavía no están siendo aprobados, pero sí tenemos un documento de trabajo. Y yo le voy a decir dos cositas. Katy trabaja en esa área con Wilder Canales. Katy la otra semana que viene, o cuando haya curso, no sé qué, les va a entregar el mapa y el radar de la participación, que es un documento de trabajo, y les va a traer 12 manuales también de conflictos. El documento de trabajo 31, que es de conflictos, y el documento de trabajo del mapa. No, el documento de trabajo es conflictos el 20 y el 31 de este. Es una serie de colección, pero vamos a traerles dos. ¿Ya? Y ahí está todo esto que está acá, está ahí en ese documento. Pero quiero explicar. La fase de prevención de un conflicto es la fase previa. O sea, yo conversé con la señorita, yo tengo una diferencia de uso de este sitio. Estamos tensionados, seguro. Yo debo atender ahí. Antes que eso, escale a un conflicto. La curva del conflicto es así. Las Y y las X. Acá está la diferencia. Si yo no controlo esta diferencia que tengo, estoy hablando de diferencia, nada más, no estoy hablando de conflicto, no controlo esta diferencia, ella va y se queja a su papá y su papá se queja ante el Sernán y lo hace público, sale en la prensa, se convirtió en conflicto. Y eso va a seguir si yo no intervengo. Esa intervención se llama tratamiento. Cuando yo hago tratamiento, establezco mesas de diálogo, converso, comienza a bajar la tensión. Ya nos sentamos a conversar. Y ahora vamos a hacer, ¿qué es lo que vamos a hacer para que tú uses de 7 a 12? Porque de 12 a 5 yo utilizo este paso, porque tú no me quieres dejar pasar, porque es tu territorio. Pero yo tengo un derecho y estamos bajando. Pero el día que yo firme un acuerdo con ella, yo firmo un acuerdo con la compañera y le digo, ¿sabes qué? De 7 a 12 yo voy a participar, yo voy a caminar y tú de 12 a 6. ¿Estamos de acuerdo? Pero como ella es la afectada en teoría, ella va a decir, Marcos, que tú tienes que darme un incentivo, cada que pases tienes que pagar un sol. Bacán, firmamos un contrato, pero primero tienes que sensibilizarme y hacer mantenimiento de la carretera. Bacán, tú también vas a hacer esto, tú a partir de todos los comuneros no van a botar basura. Bacán. Cuando comienza, baja la tensión del conflicto, recuerden, baja el conflicto, la tensión, la señorita va a decir, Marco, no he cumplido el compromiso de mantenimiento. Cuando ocurre eso, cuando no hacemos seguimiento a los compromisos, es el peor conflicto que tenemos. Eso ya es clave.
Entonces, la parte más importante es la prevención, el tratamiento por salud y el monitoreo del seguimiento de los compromisos. Las bambas. Estábamos en tratamiento. Si el Premier cree que ha solucionado el conflicto, está mal. Él tiene que comenzar a honrar ahora sus compromisos. Si ha dicho que la minera va a pagarle a la comunidad tal fecha, tiene que estar en la cuenta de la comunidad tal fecha. Si la comunidad se va a encargar de dejar pasar los camiones tan esto y no interrumpir porque se convirtió en una vía pública y el Estado va a tener que hacer asfaltar esa carretera para que no haya polvo, por lo tanto el polvo afecta a los cultivos que hay a los pastizales, si no cumple el Estado, el conflicto otra vez se levanta y es lo peor. ¿Sí? Entonces ustedes van a encontrar una serie de lineamientos, ¿sí? De principios, van a encontrar, es más eficiente trabajar de manera preventiva, ¿no? Entonces, el diálogo debe ser nuestro principio. Acá les decía, el personal del CERNAM, debe ser consciente que el otorgamiento de derechos o emisión de licencias o de opiniones técnicas puede ser generador de situación de tensión. ¿Sí? Lo que pasó. Nosotros no habíamos otorgado ni siquiera todavía el derecho. Solo publicamos en el diario del peruano que existe la oportunidad para que los empresarios puedan, ¿no? Solo colocamos nada más eso. El rato que, ¿se imaginan ustedes que hubiésemos tenido que otorgar el derecho? La empresa, además que ganó, dijo por daños y perjuicios también me denunciaron. Aparte de los pescadores que me querían colgar, la empresa también, oye, ¿qué pasa? Ha firmado conmigo y encima tiene que ahora indemnizarme, porque yo contrato a profesionales para hacer la propuesta técnica económica. Entonces, son estos lineamientos que tienen ustedes ahí. Hay un reporte que lo van a tener en el documentito de trabajo. Cuando está en la atención, yo con la compañera hemos tenido atención, el jefe del área o el especialista escribe este formatito y lo manda. Y el Cernán agarra a Wilder Canales y me dice, Marcos, esto escaló. ¿Lo pasamos a al Ministerio del Ambiente o no? ¿O lo solucionamos solito? No, no, no te preocupes, yo lo voy a solucionar. Voy a conversar con la señorita. No, Marcos, ya no podemos, ya. Me voy a Gamboa, le digo al señor Gamboa, que es el jefe de Cernán, digo, no podemos controlar este conflicto. ¿Tomamos la decisión? Sí, lo comunicamos a Minam. Minam, ¿lo solucionamos? No, no se puede. Tiene que irse a PCM. Cuando se va a PCM, a manera de recomendación, es que nunca se va a solucionar ese conflicto. Porque en teoría están los expertos, en teoría en la práctica no hacen, solucionan conflictos. Yo creo que tengo mucha experiencia en solución de conflictos de esto, que no trabajo en la PCM. Y nosotros hemos tenido un conflicto, por ejemplo, también lo comentando, el conflicto de Parón, de la Laguna Parón. Pongan en internet, Laguna Parón, conflicto. Y es porque Fujimori vendió Cañón del Pato, y Cañón del Pato depende de 4 lagunas que están en el Parque de Huascarán. Una de las lagunas se llama Parón. ¿Qué pasa cuando todos son, disculpen si les digo limeñitos, ¿eh? ¿Qué pasa con los limeñitos? Limeñitos a las 7 de la noche, todos que hacen, van a su casa, o llegan de trabajar, generan energía, requieren más energía, ¿no? Focos, la lavadora, la cocina, todos. Yo ya soy limeñito porque vivo acá, ¿no? Llevo como 4 años. Entonces todo el mundo genera. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? La energía cuesta mucho. Entonces las empresas de generación de energía eléctrica al toque activan sus represas. Sueltan las represas y salen las aguas y llega a Cañón del Pato. Cañón del Pato genera más o menos alrededor del 6% de la energía nacional. Entonces, ¿qué pasaba? Yo soy agricultor. Miren este conflicto, ¿eh? Es interesante, bien bonito. Yo soy agricultor, ¿no? Y acá está el río, por acá pasa 4 metros cúbicos por segundo. Pero como los limeñitos pidieron agua, que más energía, la empresa vende más caro ese momento, porque la hora luz cuesta más caro ese momento, abren la compuerta. Y yo con mi compuertita, para tomar agüita, para regar, ellos son productores de claveles, mi canal estaba, mi río para 4 metros cúbicos.
pero ahora a 8 metros cúbicos. ¿Qué pasa? Se llevan mi compuerta y se la llevaba año tras año. Se quejaban, ninguna autoridad hacía nada, ninguna autoridad nada. La empresa, no, yo tengo mi licencia, la Autoridad Nacional del Agua me da. Demuéstrame que en la noche yo he botado 8 metros cúbicos. El parque sacó un informe diciendo que sí me estás afectando porque el cauce del río es así y ahora lo has hecho así. Está afectando la ribera del río. La comunidad se cansó y el 29 de julio del 2008 la comunidad tomó el parón, votó el parque, votó la Autoridad Nacional del Agua y votó a la empresa Duke Energy. Y se llamó, cuando en ese momento salíamos del baguazo, se llamaba el paronazo. Tomaron la comunidad. Más de 1000 comuneros tomaron. ¿Qué hicimos? El Cernán, vamos a ver qué hicimos. Yo conversaba con el presidente, generé empatía, era mi pata el presidente. Y el Cernán dije, un acto de confianza, que es lo que dijo el compañero. Tengo que generar credibilidad en él. ¿Qué había hecho Fujimori? Fujimori, bandido, no solo vendió las compuertas de todo el cañón del Pato, o sea, toda la hidroeléctrica, las turbinas, sino también vendió 500 hectáreas de la Laguna Parón, o sea, vendió el parque. Entonces nosotros fuimos a conversar, que es actualmente el jefe del CERNAM, con la empresa de Eugenio y le digo, oye, ¿cómo vas a tener propiedad dentro del parque? Logramos convencernos y la empresa cedió las 500 hectáreas. Nosotros inmediatamente la inscribimos en registros públicos, porque el Estado estaba así caliente, porque además hay otro problema. Ya, el otro problema es que la laguna, esta laguna Parón, si llega a 4200 puede ocurrir una desgracia. Y la comunidad decía, que se mueran de todo el mundo, si el Estado no me soluciona. Entonces, para agarrar un acto de confianza, el Hernán agarró, le mostró a la comunidad, miren, acá está el título a favor del Estado. Ahora esa laguna es del Estado, ya no es de la Unión Energía. Punto uno, recuperamos confianza. Comenzamos a construir compromisos, 2009, 2010, 2011, 2012. 2011 yo me vengo para acá en Lima y seguía participando en las reuniones. Generamos compromisos. El viernes de la semana pasada nos llaman porque el conflicto se altera otra vez. ¿Por qué? Porque la laguna quieren que llegue a 4195, a 2000 a 4200. Y las autoridades, y en especial la nueva empresa, porque ya no es Duke Energy, dice a 4195 corre el riesgo que puede haber un aluvión. Tiene toda la razón. Todos tenemos responsabilidades. Metan la fiscalía, metan la Fuerza Armada para que vayan a descargar la laguna. ¿Eso ayuda al conflicto? O sea, lo vamos a tener que hacer sí a la fuerza, por seguro. El lunes van a ver ustedes, mañana, hoy día va a salir, en el peruano va a salir declaratoria de emergencia en la Laguna Parón. ¿Eso va a ayudar? No creo que ayude. ¿Pero por qué? Porque cuando estaban los tres viceministros, el de Energía, el de Ambiente y el de Riego del Ministerio de Agricultura, los tres estaban, lo primero que aparece Marco Arena y otro compañero le dice, lo primero que hemos fallado son 3 compromisos que no hemos hecho. No se aprobó el plan de descarga de la laguna, no se encargó un tercer operador y no sé qué otro más. Entonces, ¿cuál es lo más complicado? El seguimiento del compromiso. En el 2012 la Defensoría del Pueblo dijo ya el conflicto está bajo. Nadie se preocupó en honrar los compromisos. Este es un ejemplo de atención de conflictos. ¿Cuál es lo más clave? El seguimiento de los compromisos, honrar la palabra. Acá hay lineamientos para toda la etapa de prevención, de tratamiento que diga, las mesas de diálogos. Esta parte es importante. Primero hay que tener en cuenta que hay que asegurar el cumplimiento de los compromisos. Si el CERNAN no cumple sus compromisos, no honra, realizar un segundo adecuado seguimiento del proceso de cumplimiento de todos los compromisos. Alertas. Hey, tenemos que haber hecho esto. Si no cumplimos, la generación de confianza se genera más desconfianza. ¿Sí? Por favor. Manejo de contingencia de los compromisos. Todos están esos lineamientos
¿no? Entonces, moraleja, utilizar diferentes herramientas para mapear los conflictos. Hay un conflicto de tensión que después se puede convertir en un problema y después un problema que escala en conflicto. Si el conflicto no lo manejas de manera preventiva, si ya está, bueno, hay que tratarlo, pero lo más delicado del tratamiento es la fase del monitoreo del conflicto. ¿Sí? En el sentido de honrar los compromisos que tenemos. Bueno, entonces